Bienvenidos a la cápsula de reforzamiento de PCI. En clases nosotros hemos estado viendo distintos ejercicios, pero hoy como reforzamiento vamos a usar un comando que se llama definir. Ese comando no lo hemos usado en clases, pero es muy interesante, porque si bien es cierto, nosotros en clases en la unidad 2, finales de la unidad 2, principio de la unidad 3, les comentaba que nosotros debemos definir, cuando hablamos de variables, el tipo de dato que va a contener esa variable. Definir es el comando que nos permite definir, valga la redundancia, el tipo de dato que va a contener las variables que nosotros vamos a ir definiendo en los distintos algoritmos que vamos a ir resolviendo a medida que vayamos enfrentando la guía de ejercicio. Hoy comenzaré con un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que ya lo hemos revisado dos veces, pero que es importante porque es el primer ejercicio que hicimos en clases y que hoy día reforzamos en un video. ¿Cuál es el ejercicio? La raíz cuadrada de un número. Bien, para comenzar, primero vamos a decir qué es lo que está haciendo el algoritmo. Recuerden que con dos slash son comentarios y vamos a decir este algoritmo entrega la raíz cuadrada de un número. Dicho esto, vamos a continuación a preparar la pantalla de salida, la pantalla que el usuario va a ver cuando le solicitemos el ingreso de un número. Para eso yo hago uso del comando escribir. Voy a escribir este comando 4 veces y a continuación se las explico para que entiendan cómo se usa. Bien, aquí tenemos las 4 veces que escribimos el comando. La primera parte del comando, que es lo primero que escribimos arriba, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a llenar, a completar entre las comillas con el símbolo de multiplicación, más o menos hasta por ahí. Luego, en el de en medio, lo que voy a hacer es escribir uno, le doy un espacio y digo lo que va a hacer esta aplicación. Entonces, indico este algoritmo, coma, calcula raíz de un, la raíz cuadrada de un número. No, vamos a corregir. Calcula la raíz cuadrada de un número. ¿Ya? Después vamos a poner un espacio y otros simbolitos. Voy a cuadrar arriba la distancia con respecto al que recién escribí, que es más o menos así. Lo que estoy haciendo, chicos, no es otra cosa que diseñando la pantalla de salida. Y abajo, obviamente que voy a escribir lo mismo, voy a repetir tantas veces como el primer comando, este símbolo. Y una vez que tengo eso, voy a continuar haciendo el algoritmo. Aquí, en este caso, este escribir lo que me está haciendo es un espacio. Recuerden que cuando lea este algoritmo, este mensaje no va a ser leído, ¿ya? Bien, a continuación lo que hago es solicito al usuario que ingrese un número. Por lo tanto, aquí vuelvo a usar el comando escribir con doble crimilla inmediatamente y le digo ingrese un número. ¿Ok? Le pongo dos puntos y le hago un espacio. A continuación, una vez que ya tenemos que el usuario nos ingresó un número, ese número tiene que ser almacenado en una variable. Y esa variable la vamos a llamar num. Pero para declararla tenemos que ir al comando, ¿cierto? Leer. Leer y le vamos a llamar a la variable num.
Aquí hay una diferencia con respecto a lo que ustedes estaban haciendo. Num, nunca le hemos dicho qué tipo de dato va a albergar. Puede albergar un tipo de dato lógico, un flotante o real, o puede también ser un alfanumérico. Pero como estamos hablando de las raíces, tiene que ser un dato real. La pregunta es, ¿cómo lo definimos? Ya, aquí viene la diferencia con respecto a lo que hemos hecho antes. Se sube más o menos aquí arriba, ahí, y se usa el comando definir, que al escribir def inmediatamente lo define. Dice definir. ¿Cómo se usa esto? Primero, a continuación del comando definir, tenemos que definir la variable. Num va a ser la variable. Y aquí le decimos num como. ¿Cómo significa qué tipo de datos va a contener? Y ahí seleccionamos con la flecha hacia arriba y hacia abajo, que va a ser datos reales. ¿Qué significa datos reales o datos flotantes? Significa que van a tener, por ejemplo, puede ser un 2 o 2.5 o 7.6. A eso se refiere. Una vez que tenemos eso, luego continuamos con la definición de nuestro algoritmo. Y vuelvo aquí abajo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda definir si ese número es mayor o igual que cero o el número es menor que cero. Eso se hace a través del comando sí, entonces. Este comando ya lo hemos usado, así que rápidamente ustedes van a familiarizarse con él. ¿Cuál es la condición lógica? La condición lógica es que la variable num debe ser mayor o igual que cero, ¿ya? Si se cumple con esa condición, obviamente que nosotros podemos hacer el cálculo de la raíz cuadrada. Y aquí voy a llamar a la variable, como les indiqué a finales de la unidad 2 y principio de la unidad 3, que es usar el nombre de la variable. Si tiene más de tres palabras, la primera palabra se escribe con minúscula, la primera letra de la segunda palabra con mayúscula y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a definir esta variable como resultado raíz cuadrada. Me indica con rojo que hay algo que está mal. Inmediatamente vamos a ver ese punto. Y a continuación le digo cuál es el comando que me calcula la raíz cuadrada. Y eso ya lo vimos en clase, que es raíz, entre paréntesis, y aquí debemos poner la variable que le estamos calculando, la raíz. Como podrán ver aquí, nosotros definimos una variable que se llama resultado raíz cuadrada, pero no la hemos definido aquí arriba. Entonces aquí para definirla basta que hagamos una coma, un espacio y digamos resul y aparece inmediatamente. Resultado raíz cuadrada. Entonces, ¿qué indica esto? Estamos definiendo dos variables, la variable num y la variable raíz, resultado raíz cuadrada, como real. O sea, ambas variables pueden albergar números, por ejemplo, 2, 2,5, 2.7, punto, no coma, punto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, terminemos el algoritmo en la parte inferior. Obviamente que sabemos que una vez que ya tenemos calculado eso, debemos escribir un mensaje. Y aquí voy a hacer uso nuevamente del comando escribir, pero tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque la primera solamente me va a dar el espacio, la segunda voy a escribir el mensaje y ahí voy a decir el resultado de la raíz cuadrada es dos puntos y un espacio ahí también. Vamos a revisar bien que estemos escribiendo bastante bien el resultado de la raíz cuadrada. Perfecto, ahí está bien. Y a continuación voy a dar un espacio, voy a escribir nuevamente eso y vacío solamente para que me haga el espacio. O sea, el resultado de la raíz cuadrada eso va a aparecer con un espacio en la parte superior y un espacio en la parte inferior. ¿Qué me falta acá? Indicarle que me diga quién contiene ese resultado y es la variable resultado y aparece inmediatamente. ¿Ya? A continuación lo que yo hago es, bueno, si el individuo, la persona, el usuario me indica que ingrese un número negativo, o sea, ingresa un número negativo cuando se le solicita este,
eso va a ocurrir que no se puede calcular la raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos que hacer un mensaje. Y en este aspecto también voy a usar tres escribir, solamente para que quede un espacio en la frase o mensaje que se le va a decir. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo y por último tenemos el tercero y nosotros vamos a escribir en el segundo. Y el segundo voy a ingresar la siguiente frase. No es posible calcular, o más que no es posible, digamos, no está definido la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ya? No está definida, no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Ya. Entonces con esto lo que tenemos, cerramos aquí abajo, no tenemos ningún error. Y fin sí, por lo tanto tenemos esto bien. ¿Ok? Dado esto, voy a hacer ciertos comentarios a la codificación. Aquí hay ciertos espacios que podríamos omitirlo, pero voy a dejarlo como espacio para que ustedes vean lo que hicimos y se vea armónico. Eh, ¿Para qué se usan estos símbolos? Es solo de visualización de resultados. ¿Se pueden usar, profe, otros símbolos? Sí, se pueden usar los símbolos que usted quiera. Recuerden que entre comillas ustedes pueden escribir número, letra, etcétera. Eso lo mismo en clase. ¿Ya? Eso es lo mismo que pasa en esta línea de código y en esta línea de código. ¿Por qué dejó una línea de código en blanco, profesor? Porque esa línea de código en blanco lo que te está haciendo es un espacio. Solamente eso es lo que indica. Solo deja un espacio libre, para que ustedes lo tengan y lo revisen cuando estén estudiando. Otra pregunta, profesor, el comando definir, ¿para qué es? Entonces, el comando definir define el tipo de número que contiene la variable, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace el comando definir? Define el tipo de número que contiene la variable, ¿ya? Lo demás es completamente conocido. Fíjense si lo que sucede cuando hacemos funcionar el código. Si hacemos funcionar el código, vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer esta pantalla un poco más grande para que sea más armónica. Se dan cuenta que lo que yo hice atrás, cuando yo puse estos símbolos de multiplicación, lo que hice fue emular una pantalla de salida. Este algoritmo calcula la raíz cuadrada de un número. Por lo tanto, la persona cuando abra esto va a decir, ah, voy a calcular la raíz cuadrada de un número. Y le pide, ingresa un número. Si por error esta persona ingresa -4, la salida va a ser, no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Perfecto. Aquí abajo entonces, calculémoslo nuevamente. Supongamos la raíz de 4. El resultado de la raíz cuadrada es 2. ¿Se dan cuenta que es armónica la salida de la información? Por eso hice uso de de este, de esta característica haciendo uso de algún símbolo en particular. ¿Se puede hacer algún otro símbolo? Sí, cualquier símbolo que ustedes quieran y se vea armónica la salida, se puede emplear. Pero recuerden que tiene que estar entre cremillas, ¿ya? De lo contrario no les va a salir. Ya, este es el primer video que les entrego para que ustedes puedan reforzar lo que nosotros hemos estado estudiando en clases. Espero que les sirva de mucho y logren ir avanzando en su conocimiento de ir desde un algoritmo, pasar por pseudocódigo y ahí después irnos al código de Python. Esta es ya una similitud a una pantalla de Python que vamos a tener después. Espero que les sirva de mucho y que tengan una buena tarde.